México 2018. Elecciones 2018. ¿Por quién votar en estas elecciones? Sin duda es el cuestionamiento de muchos miles y miles de mexicanos, independientemente de las etapas de edad, sean votantes por primera ocasión e incluso sean votantes ya consagrados con algún partido político en todas estas décadas de elecciones, dado que las coaliciones, frentes creados por los candidatos en esta elección dejan mucho que desear por los antecedentes que tienen todos y cada uno de los partidos y que en algún momento han sido de ideas o ideales totalmente opuestos en algunos casos, como es el PRD y el PAN. En el caso de el PRI, que actualmente está en gobierno, pues generalmente se unió a los que siempre han sido sus aliados en las campañas electorales anteriores. En esta ocasión eso implicaría que esos antecedentes, más los acumulados por el no registro de militantes dentro de los partidos, antes en las precampañas, para poderse registrar, o en forma interna, los jaloneos que hubo y finalmente que no los dejaron ingresar a una contienda interna dentro de los partidos. Tal es el caso más visto en televisión o en medios masivos, como el de Margarita Zavala, que militaba o militó en el PAN, y el candidato se autopostuló para candidato a la presidencia de la República. Desde mucho tiempo antes, tal vez 1 o 2 años antes de que iniciaran las precampañas. Y ya ni se diga en el caso de Manuel López Obrador. López Obrador lleva muchísimas décadas en campaña, se pudiera decir, a la presidencia de la República. Y entonces es otro de los personajes que jamás tomó nadie en cuenta de los militantes de sus nuevos partidos o movimientos, como es el caso de Morena, que siempre ha presidido en forma psicológica, cuando menos, si es que no es el representante oficial. De esa manera han sido autopostulados. Se postularon por sí mismos, aprovechando que estaban dentro de los partidos. Lo anterior, más una serie de ataques en los distintos medios masivos de información, los ataques y los vistos en estos debates que ha habido y en el que va a haber todavía
en este mes, que pudiera pensarse que son definitorios o definitivos, pero el tercer debate definitivo, pero se dice mucho que incluso pudiera uno de ellos ya no asistir por estar encabezando encuestas, que de encuestas les hablaré un poquito más adelante, pero que independientemente de estos debates que no tienen una definición profunda, porque en México sucede que solamente hacen plataformas generales los partidos, y en este caso, como son frentes o coaliciones, pues mucho menos deben de tener unos documentos como plataformas a realizarse en estas campañas. Y si los tienen, esos no son de conocimiento muy general, tal vez son abiertos, pero no son de conocimiento general en últimas instancias, y además son puntos o propuestas muy generales del partido hacia la sociedad respectivamente, o de las coaliciones hacia la sociedad, y eso no ayuda mucho para que los votantes definan a quién apoyar o por quién votar. Sin duda es un gran desconocimiento en ese aspecto, y sobre todo también en un plan nacional de gobierno. Generalmente esto no se realiza hasta que el candidato es electo como presidente o cualquier otro de los cargos, e incluso me atrevería a decir que hasta en los propios cargos de presidencias municipales en el país, los candidatos ya electos generalmente no presentan un plan de trabajo muy específico y diferente. Se basan mucho en las plataformas electorales, y dado que en algunos casos en esos niveles quienes acceden a los diferentes puestos, muchos de ellos no tienen ni la menor idea ni el perfil académico para realizar un plan o programa de trabajo municipal. En ocasiones hasta a nivel estado, cuando se ha dado los casos. Pero esto implicaría que los electores pues no tienen un medio de cómo elegir a los candidatos respectivamente de esta contienda electoral 2018. Pero sin duda el aspecto más importante es que los electores, desafortunadamente, hay una gran cantidad que está dentro ya con una cierta obligación en forma moral en la mayor parte de los casos, y otra obligación por estar dentro de la administración pública respectivamente, en los diferentes niveles. Eso ocasiona, primero, quienes están dentro de la administración pública se ven obligados, en su gran mayoría, yo diría que más del 80%, se ven obligados a votar por el partido que está respectivamente dentro de la administración pública, o bien en el caso del partido que los haya postulado o buscado respectivamente su empleo.
así es que, aunque no pertenecieran a algún o no pertenezcan a algún partido político determinado, están obligados, conscientes o inconscientemente, y obligados a votar por X o Y partido político. Y la otra opción es que quienes están militando dentro de un partido, sin duda, es muy difícil que, que su voto lo emitan en un partido político o coalición eh, diferente a la que pertenezca su partido respectivamente. De entrada, entonces ya hay dos opciones. El otro punto es que a nivel difusión a los votantes o a la ciudadanía no tienen el conocimiento de cuánta y mucho menos cuáles son los que militan o militan dentro de un partido y que están afiliados respectivamente. Esa cantidad no es tan grande, la militancia, sino que crece conforme crece o disminuye conforme se van colocando dentro de la administración pública. Como es el caso del estado de Hidalgo, que era hace una década atrás, posiblemente, o 2 décadas atrás, era 100% priista. Quienes no estaban afiliados a ese partido, pues definitivamente eran afines, simpatizantes en su gran mayoría, y otra gran cantidad, diría que más de un 40 o 50% de la población, que sobre todo que es de escasos recursos, estaba totalmente obligado por los apoyos económicos o programas sociales que el gobierno en turno ha distribuido a lo largo del estado. Y tan es así que hasta este último sexenio en el estado, el gobierno es aún priista, y jamás en la vida política del estado de Hidalgo ha ganado algún otro partido. Ha habido contiendas tan fuertes como los oponentes, que eran o son el PRD y el PAN dentro del estado, pero aún así los militantes, pues esos jamás jamás, e incluso aunque se den cuenta de todos los atropellos, anomalías, desvíos, corrupción que existe dentro del país, pues de alguna manera comúnmente se dice que les salpican con los programas, los apoyos en los distintos niveles a nivel estado, y de esa manera los mantienen cautivos dentro de este partido en turno y gobierno respectivamente. Otro ejemplo muy palpable a nivel federal y estatal con mayor razón. En el estatal, por ejemplo, el magisterio en Hidalgo se encuentra totalmente forzado a los eventos y mítines respectivamente de esa institución, el sindicato que organiza en el estado, y son obligados o presionados respectivamente pues con lo más preciado, que es el salario o los apoyos respectivamente, gestionados en algunas otras etapas para apoyos económicos respectivamente, y por supuesto que gestión de plazas y otros aspectos para ingreso al
al empleo en este instituto, el CENTE. Y de esa manera son obligados en todo lo largo y ancho. Por eso es que en los grandes desfiles como el anterior de este mes que acaba de concluir, pues se ven arriba de 10,000 personas desfilando, porque incluso se atreven a condicionar hasta los propios ya jubilados que ya no están laborando, los obligan de alguna manera a participar para que sigan obteniendo beneficios, o ya sea de los que ya obtuvieron o algún otro pequeño beneficio que se pudiera obtener. Entre otros los pequeños programas o los programas a lo largo del estado que se distribuyen como eventos deportivos y culturales. Pero sin duda que cualquiera de las fuerzas políticas que estuviera gobernando, pues podría distribuirlos. Pero es una manera de mantener, y así como esa forma, en una palabra, de corrupción que existe en ese instituto, pues lo mismo sucede en el partido oficial, el PRI, que gobierna el estado en su mayor parte, a excepción de la capital, que está en manos del PAN, que es uno de los municipios más grandes que pudiera pensarse. En ese aspecto están forzados y obligados a participar con X o Y fuerza política. Así es que ese es el gran problema a nivel nacional. Entonces, independientemente de toda la difusión que se haga en los medios masivos y de los debates que pudieran realizarse, y de toda la porquería, el lodo o los dichos y diretes entre los candidatos, independientemente de eso, hay una votación cautiva por los partidos, e incluso no solo por sus militantes, como dije hace un momento, sino también por los que están coaccionados por alguna ayuda, respectivamente, y que jamás van aunque eso es parte de la corrupción y pudiera denunciarse, pues jamás lo van a hacer, porque están en muchos de los casos conscientes. E incluso aunque no se tuviera una ayuda, su servidor en, a lo largo y ancho de cuando menos un municipio de los municipios dentro de los 84 municipios de este estado, cuando menos puedo asegurar que a lo largo y ancho de un municipio, la población sabe de todas las anomalías que comete el partido oficial, más sin en cambio tienen un dicho: más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Y otro de sus palabras es que dice: bueno, pues ya él nos tiene el pie en el cuello, pero de todas maneras, pues nos va a seguir gobernando, y así no hay ningún problema. Lo aceptamos y seguiremos votando por el partido oficial. E incluso decían que cambiarían cuando el presidente de la República cambiara en funciones. Pero está visto que ni aún así, en estos 2 sexenios que hubo una nueva figura política dentro del gobierno, no se atrevieron a cambiar en el municipio, y sigue siendo pues manipulado de esta forma. Y dado que gran parte de la población pues se dedica al campo, a la agricultura, al jornal,
eh, pues es un voto generalmente convencido, coaccionado y obligado por, por, el, por, los, por el partido en turno, eh, y son pocos los que se atreven incluso con algún temor, no necesariamente, incluso no de la institución, eh, ya sea estatal o municipal, o incluso federal, sino el temor es en forma interna con la propia población o las comunidades respectivas, que tienen temor porque precisamente como son comunidades, las personas se enteran si es que militan con alguna otra fuerza política, se enteran y entonces van siendo pues señalados, mínimo señalados, y, en el peor de los casos pues van siendo eh, coartados de sus derechos políticos y civiles dentro de las comunidades. Y lo saben, y de esa manera es difícil que cambien de, de institución o partido político, o que se atrevan a votar por otros partidos. Definitivamente eso es lo que ha pesado y eso es lo que pesa a lo largo y ancho del país, a excepción de pocas regiones en este estado, y no queda descartado que sea similar en el resto de los estados en México. De esa manera es difícil, eh, por eso ahorita se ha popularizado una de las fuerzas políticas o coaliciones, dado que la población eh, pues sabe que si no apoyan a una fuerza política distinta en esta etapa, sobre todo a nivel federal, el resto como que pasa a tercer, ni siquiera a segundo término, sino a tercer término. El resto de las elecciones realmente en esta etapa no son tomadas en consideración, y se puede observar como ejemplo en este estado que hay eh, otro tipo de elecciones, como son las diputaciones a nivel estatal, y que no son tomadas muy en cuenta, independientemente que incluso hacen sus propios debates, eh, y que deja muchísimo que desear en esos debates, dado que la mayoría de los candidatos no tiene la capacidad para realizar propuestas concretas, ni tampoco para atreverse a debatir los errores de gestión del gobierno o de gestoría en las diferentes administraciones en turno o anteriores. De esa manera es raro el que tiene la capacidad, independientemente de sus puestos o antecedentes políticos que hayan tenido. Un, Todo este desorden eh, en la forma de realizar propuestas, pues deja muchísimos, eh, muchísimos huecos con los cuales el votante pues no va a tener de dónde, de dónde referirse o tener referencia para ver si están en un sentido bien o positivo los candidatos. Y tal vez funcione en algunos casos, eh, en el caso de los votantes por primera ocasión, que pues no tienen ni la menor idea, yo diría que más del 80%, porque no le prestan atención a las cuestiones políticas de administración pública del país. Eso es por un lado, y la otra es que pues tampoco conocen los antecedentes de los candidatos.
en esta ocasión los cuatro, pues con los ataques y el lodazal que han realizado, todos están salpicados. Dicho con otras palabras, sería que pues todos tienen adeudos con la sociedad. En algún momento han sido parte de la corrupción en su administración o los recursos que perciben de esta administración. El mal uso o el aprovechamiento incluso por los propios salarios que perciben de los recursos de los impuestos de la población. En conclusión, pues el votante elegirá solamente por carisma o popularidad, que en este caso el menos popular en los medios masivos de comunicación, pues sería Meade, pues los otros dos le seguiría Anaya, que lleva como 2 o tal vez 3 años en pre-campaña dentro de los medios masivos con sus propuestas. Y el primero pues sería López Obrador, que lleva como 30, 40 o toda su vida en campaña. Y de esta manera, pues así es como está en forma popular las votaciones. En cuanto al cuarto candidato, pues ahorita lo ven en forma totalmente desconocida, y aparte los malos manejos del dinero, el dejar a su estado tan solo a un año de gobierno, le quitó popularidad, porque incluso el porcentaje o el puntaje que le asignan en las encuestas ni siquiera coincidiría, dado que al menos él contará con más del 60% de la población de su estado, mínimo el 60%, si no es que más. El 60% de todos los votantes de ese estado donde está con permiso en su gestión de gobernador. Y los dado esos malos manejos que le encuentran, lo mismo es para cada uno de los cuatro. Ha estado dentro de la corrupción, y de esa manera los votantes, si fuesen tajantes y no hubiese forzado su voto hacia X o Y fuerza política, pues entonces la mejor opción sería que no votaran por ninguno de los cuatro. Ninguno de los cuatro, 0 votos o voto de castigo, anulando la boleta de votaciones, cruzándola totalmente para no votar por ninguno de ellos. O bien votar por el que mejor les parezca, que no esté registrado respectivamente, porque de los 4 registrados, pues ya lo comenté en varias ocasiones, que pues todos están dentro de la corrupción y no se le ve el caso. Lo peor de todo es que ninguno de los 4 podrá mejorar la administración pública de fondo. En forma superficial, pues sí se ve por lógica. En el caso de Meade, pues solamente seguirá con los mismos aspectos, creará algunas nuevas instituciones para gestión respectivamente, maquillará algunos procesos como el de seguridad, para reducir la corrupción, y que nunca permeará en el fondo, porque pues por sí mismo o él mismo está dentro de ella, e incluso es producto de la misma corrupción. Por eso es
Por ello es el caso que independientemente que fuese el famoso voto duro que quede, no tendrá una gran posibilidad de cambio. Además tiene que alinearse con el resto de los administradores y sobre todo con el partido político de donde emana, independientemente que diga que no. Tendrá que cumplir con las obligaciones que le encomienda. Que incluso los votantes en muchas de las ocasiones no tienen ni la menor idea. Haciendo paréntesis, cada uno de los militantes de los partidos, cuando es postulado a un cargo de elección popular, sucede que, como en el caso de Acción Nacional, si no me equivoco, el 30% de las percepciones de cada uno de los postulados que estén en la administración pública, el 30%, si no me equivoco, va de sus salarios o de sus percepciones, va directamente hacia el partido que lo postuló. Eso implicaría pues ya un gran compromiso, y ya se imaginarán con las coaliciones. Así es como eso es parte de como una obligación y un derecho a seguir perteneciendo a esa institución política. Eso generalmente no llega a los militantes. E incluso en esta fuerza política era una opción que cada militante tenía que aportar en forma voluntaria una cuota y no se quedarían atrás el resto de los partidos. De alguna u otra forma están obligándolos, como dije anteriormente, a permanecer y a tener como ciertos derechos y también, por supuesto, obligaciones con las fuerzas políticas. Por ello es que la captación de militantes en ese partido, pues generalmente era menor, porque había que dar una cuota en forma mensual, mínima y voluntaria, pero se tenía que realizar. Y eso no es de conocimiento público hasta que alguien se interesa por militar dentro de un partido político. En algunos otros casos, pues no les piden cuota, sobre todo por el nivel salarial o condición económica, pero pues los obligan de alguna otra forma. Eso no es de conocimiento y entonces pues no tienen la menor referencia los votantes en forma general a nivel nacional. Como eso está el otro caso de Anaya que está de alguna manera pues tiene con mayor razón obligaciones con el partido y ahora las creadas con todas las obligaciones generadas en ese frente o coalición que realizaron, pues muchas cuestiones negociadas, tanto políticas como económicas. Y de esa manera, pues atrás incluso habría mucho más y por supuesto quien más sale con compromisos o debe tener demasiados compromisos, pues es la otra fuerza política o otra frente o coalición para haber permanecido en campaña durante 3, 5 o 10 décadas. Entonces los compromisos son mayores con toda la gente que lo apoya en los diferentes estados y de las diferentes fuerzas políticas. A esto agregado los compromisos que tienen con los particulares, porque también hay apoyo respectivamente de posibles militantes algunos y otros que son solamente simpatizantes que de acuerdo a su capacidad económica, si estos son empresarios o industriales, pues su apoyo
económico es eh, bastante grande, y eso implicaría un compromiso con ellos respectivamente. Es raro encontrar el, alguna persona de la sociedad civil que solamente te apoye por gusto, o más que gusto, por capricho, eh, para, para que derribes o derrumbes o acabes con una fuerza política en los diferentes niveles, municipal, estatal o federal. Eh, pero atrás de eso, pues lógicamente queda un compromiso moral del candidato, el partido que recibe el apoyo económico, y con los respectivos administradores que quedarían en turno. Y eso de alguna u otra forma pues lo cobran en forma directa o indirecta del erario público o del presupuesto respectivamente del país en sus diferentes niveles, dependiendo de... Eso es de total desconocimiento, aunque independientemente se maneja como dichos o como comentarios, y hoy en lo común se maneja hasta en los memes o momos, y sin duda es de conocimiento, pero solamente como distractores o para un rato de ocio, pero ya en forma seria y analizada, eh, la mayor parte de los ciudadanos pues no se interesan absolutamente en nada que refiera a cuestiones políticas o administrativos. El simple hecho de escuchar el concepto política o político les causa hasta náuseas, ¿no? O desconocimiento, eh, lo asemejan con errores, con impunidad, con corrupción, y sin saber que, bueno, pues el concepto en sí es todo el tipo de administración que se genera. Así incluso se puede hablar de las propias políticas familiares, y eso pues implica pues lógicamente la administración en el seno de la familia. Y allí, desde ahí hay ciertas políticas de, de administración y de gobierno incluso, no de gobierno del Estado, sino del gobierno que ejercen los padres dentro del seno familiar. O incluso que pudiera ser al contrario, que pudiera darse los casos de el gobierno de los propios hijos, ¿no? Porque en algunas familias pues quien predomina es las decisiones o las políticas o la administración de los hijos, en eh, algunos casos del seno de la familia. Pero sin duda el término eh, es muy antiséptico, no es aceptable, en pocas palabras, o dicho de otra forma, no es aceptable entre la ciudadanía. Eh, Jamás pasarán muchas décadas, como siempre he dicho en los pronósticos, muchas décadas. Yo tenía y aún pudiera confiar en que posiblemente en el 2030 al 2050, unas 2 o 3 décadas más, la forma de hacer política en México cambie un poquito, aunque finalmente es difícil. En los propios países se pudiera suponer más avanzados o en primer orden económico, tienen una política con mayor involucración de la población, o que la población participe en ella, independientemente del nivel académico, porque ese es otro aspecto.
pudiera señalarse que un país que es incluso catalogado del tercer mundo, su nivel académico es bastante aceptable, más sin en cambio aceptan el tipo de administración o gobierno o tipo de políticas que está dentro de ese país. Y entonces, en conclusión, yo diría que no necesariamente el perfil académico pudiera generar una nueva forma de votantes o de sociedad civil o de ciudadanos para ejercer sus derechos políticos o su voto, respectivamente. Pero confío en que sí, en el caso de México, el perfil académico después de 2000, 2030 al 2050 sea uno distinto e incluso mejore o más que mejore, disminuya esos gastos y la serie de políticas de realizar elecciones en México, ocasionando un gasto y desgaste de la población. Es totalmente ilógico, aburrido o tedioso tener que soportar en televisión abierta o en todos los medios masivos de comunicación, radio, periódicos, una invasión exagerada de los mensajes sin algún fondo específico. Y la muestra sería este es un ejemplo y es el medio que en un futuro pudiera ser el mejor y posiblemente, dependiendo de las políticas de cada nación, que fuese el medio mejor y que contribuya a el ahorro de más del 90%, cuando menos, si no es que el 100% de los gastos sin sentido que se realizan en los procesos electorales. Este precisamente sería el medio y esa es la finalidad de estos videos y de este mensaje a nivel redes sociales. Sin duda sería una forma, y siempre la he dicho y es mi propuesta, de realizar una campañas políticas o procesos electorales de tal manera que solamente invadan una parte que sería tanto voluntaria para el electorado o votante o la ciudadanía, de estar enterado o de consultarla, esperando que, como dije antes, el nivel académico contribuya a enfocarse en este aspecto o involucrarse en unas 2 o 3 décadas aproximadamente. Parece que va mejorando, pero estas propuestas han sido mi idea, no de hoy, sino de hace cuando menos 3 décadas. Más sin en cambio, el avance es relativamente bajo. De antemano les agradece su atención. Adalberto Elías González Gómez y hasta la próxima.